Así que vamos a ver entonces este mensaje que le hemos titulado El último gran engaño de Satanás antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, nos preparamos ahora, Padre, para poder compartir este mensaje, Señor, de tu santa palabra. Sabemos que Cristo viene pronto, Señor. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que las señales ya están aquí. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Bendice este tema, este mensaje, Señor, que sin duda alguna nos preparará para la segunda venida de Cristo Jesús. En el nombre de Él lo pedimos. Amén, Señor. Hermanos, el día de anoche vimos un sermón muy importante. Anoche vimos el mensaje de los tres ángeles. Un mensaje, mis queridos hermanos, que se le considera en la palabra de Dios como el último mensaje que se predicará antes de la segunda venida de Jesús. Es un último mensaje de amor y misericordia que se predicará antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y ayer aprendimos que solamente los que están bautizados con la lluvia tardía, solamente ellos podrán predicarlo. Necesitan participar del bautismo de la lluvia temprana y la lluvia tardía para poder estar capacitados para predicar este mensaje. Aprendimos anoche de que este mensaje, el mensaje de los tres ángeles, se va a dar como respuesta, ¿ok? Como respuesta a la gran crisis que estallará sobre este mundo descrita en Apocalipsis capítulo 13, el capítulo que se le conoce como la marca de la bestia, ese capítulo, el 666. Mis queridos hermanos, Dios advertirá al mundo. Es el mensaje que advierte al mundo a que no acepte la marca de la bestia, no adore a la imagen de la bestia, que no acepte nada que viene de ellos. Este mensaje de los tres ángeles, aprendimos anoche que Dios advierte enviando estos tres mensajeros, pero estos tres mensajeros son símbolos de los siervos de Dios que predicarán. Es el pueblo de Dios, simbolizado como ángeles que predicarán este mensaje. Este mensaje no es de origen humano, sino es de origen celestial. Y es un mensaje urgente, el mensaje de los tres ángeles, porque se da a gran voz. Dice que el primer ángel viene y con gran voz. Mis hermanos, la gran voz ahí es la misma palabra que se utiliza como shofar. La palabra que describe un toque de una trompeta, es una alerta. Y es un mensaje de corto tiempo, no va a durar mucho tiempo este mensaje, determinamos anoche, porque los mensajeros y el mensaje simbolizado que viene del cielo, viene a manera, como dice, y vi volar por el cielo, ¿sí? A tres ángeles. La palabra volar, mis hermanos, connota allí una urgencia de que el mensaje va a ir rápido, se va a dar rápidamente. Y el mensaje alcanzará a todo el mundo, porque se debe de predicar a toda tribu, nación, lengua y pueblo. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a estar sometido por Satanás. Va a estar engañado por Satanás, sometido por Satanás a la fuerza para que lo adoren, utilizando a tres sistemas que vamos a ver claramente esta noche. Y el mundo estará lleno de aflicción. Mis hermanos, nadie podrá comprar ni vender, a lo menos que tenga la marca de la bestia. Mis queridos, este es un mensaje urgente, porque todo el mundo va a estar sometido. Y entonces este mensaje tendrá oposición por Satanás, porque es un mensaje de vida o de muerte. ¿Y qué es lo que estará pasando en Apocalipsis 13 para que Dios responda en Apocalipsis 14? Déjame leerlo. La respuesta de Dios es que debe de dar este mensaje de los tres ángeles como una advertencia, como un mensaje de misericordia, de amonestación,
porque todo el mundo va a estar enfrentando esta siguiente escena que está descrita en Apocalipsis 13, 15 y 16. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Escuchen ahí, subrayen. Va a dar muerte a todo el que no adore la imagen de la bestia. Y ordenaba a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, fíjate allí, todo el mundo, que se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podrá comprar ni vender. Por lo tanto, mis queridos hermanos, este mensaje de los tres ángeles es amenazante para Satanás. Es amenazante porque será efectivo, porque Dios lo estará utilizando para advertir al mundo del engaño de Satanás. Mis hermanos, en una de las transmisiones pasadas yo prediqué sobre los eventos que se aproximan antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y ese evento de Apocalipsis 13, donde nadie podrá comprar ni vender, donde, mis hermanos, se decretará muerte al que no adore a la imagen de la bestia. Mis queridos hermanos, ese cuadro viene y vendrá pronto. Y mis hermanos, la respuesta de Dios es advertir al mundo para que no se someta a eso. Y será una proclamación de tal poder, hermanos, que desata una persecución para el pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 24 que el resultado será una persecución. Dice aquí que algunos de ellos, dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Mis queridos hermanos, este mensaje tiene como intención desenmascarar a Satanás. Y Satanás odia el mensaje de los tres ángeles, odia el contenido del mensaje y odia a los mensajeros de Dios que dan ese mensaje. Mis queridos, levantará una persecución y no cabe duda de que algunos morirán. Pero mis queridos, en esta noche yo quiero decirte de que el resultado se va a dar. Muchos saldrán de la mentira a la verdad. Muchos saldrán y conocerán el evangelio que trae el primer ángel. Conocerán el sistema de Babilonia que trae el segundo ángel. Y escucharán la advertencia del tercer ángel de que no se sometan, que no reciban la marca de la bestia. Oh, mis queridos, Dios tiene un pueblo que tiene que sacar de allí, de la iglesia invisible que todavía se encuentra en Babilonia. Salid de Babilonia, salid, pueblo mío, dice la palabra de Dios. Y muchos saldrán de allí por el mensaje de los tres ángeles que predicarán. Ahora, aquí está el tema de esta noche. Tengo que dar este contexto para poder comprender lo que voy a decir esta noche. El mensaje de los tres ángeles desenmascara al enemigo de tal manera que el enemigo reaccionará, redoblará sus esfuerzos para mantener a la gente sujeta a sus engaños. La siguiente reacción que Satanás toma para poder mantener a la gente y que no la pierda para Dios, mis queridos hermanos, es allí donde Satanás, el maestro del engaño, redoblará su esfuerzo y traerá a luz tres grandes engaños, tremendos engaños que Satanás traerá a la tierra para poder mantener a la gente a su lado y así causar oposición al mensaje de misericordia de los tres ángeles. Mis queridos, en esta noche vamos a ver en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, la primera reacción de Satanás, el primer engaño. Yo por eso le he llamado el gran engaño de Satanás antes de la segunda venida de Jesús a este mensaje.
porque he aquí Satanás amenazado ahora lanza sus tremendos engaños de la siguiente manera. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 13, quiero que lo leas y lo subrayes. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Mira lo que hace Satanás. Utiliza a estos dos sistemas. El dragón, Satanás, utiliza a la primera bestia y a la segunda bestia. Los utiliza, dice, haciendo grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y escucha, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y por consecuencia de esas señales, manda a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Aquí está, mis queridos hermanos. La primera reacción de Satanás es que hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y los engaña. Ahí está la palabra que quiero que subrayen. Satanás se siente tan amenazado que aquí está su primera reacción, engañando, creando tremendas señales que aún hace descender fuego del cielo y mantiene a la gente como diciendo, wow, wow, aquí está, sí, 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 y se mantienen engañados. ¿Saben? El apóstol Pablo había profetizado a la iglesia el gran engaño que Satanás lanzaría en los últimos días. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 3, dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, les ruego, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente, zarandeados fácilmente en vuestra mente, ni os alarméis, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie les, subrayen, engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Nos dice, poniéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o divinidad, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Mis hermanos, el apóstol Pablo identifica al enemigo como un engañador antes de su segunda venida, y que engaña aún a la misma, puede engañar aún a los escogidos. Nos dice, según Tesalonicenses 2:9, dice, aquel inicuo que viene, Satanás, dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mis queridos hermanos, Satanás obra para engañar y lleva a cabo señales como que si él mismo fuese Dios. Hace descender fuego del cielo. ¿Quién hizo descender fuego del cielo si no fue un profeta de Dios? Elías. Y se hace pasar, mis hermanos, como un engañador, como siendo Dios mismo. Y mis queridos hermanos, Satanás, en el libro de Apocalipsis, viene engañando, haciendo señales de tal manera que engaña al mundo. ¿Sabes por qué? Porque en el libro de Apocalipsis nos describe a Satanás imitando a Cristo Jesús, imitando su poder e imitando a la Trinidad. Satanás es un experto en imitar y en engañar de tal manera de que antes que venga Cristo Jesús, engañará al mundo entero. Porque el pueblo de Dios, con el mensaje de los tres ángeles, van a estar, mis hermanos, predicando de tal manera con poder de la lluvia tardía, el Espíritu Santo,
De tal manera que estarán desenmascarando a Satanás, pero Satanás redobla sus esfuerzos. Sabes, en la palabra de Dios, Cristo en el libro de Apocalipsis se describe como el león de la tribu de Judá. Satanás es descrito como el león rugiente en 1 de Pedro 5:8. Él es el cordero, mis hermanos, que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5:6, que tiene 7 cuernos. Pues él en Apocalipsis 12:3, él es el dragón con 10 cuernos, Satanás. ¿Ves cómo él imita a Cristo Jesús? La palabra de Dios describe a una mujer vestida del sol, Apocalipsis 12:1. Pero Satanás también tiene a su mujer, pero ella está vestida de púrpura y bebe la sangre de los santos, en Apocalipsis 17:4. Satanás es un experto engañador, porque en Apocalipsis 21:22, Cristo tiene su ciudad, la Nueva Jerusalén, pero Satanás tiene a su propia ciudad. La ciudad de Satanás es Babilonia, en Apocalipsis 17:5. Cristo tiene su propio sello, en Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 3. Satanás tiene su propia marca en Apocalipsis 13, 16 al 18. Cristo es parte de la Trinidad, de la Triunidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 personas, mis hermanos. Mateo 28, 19. Satanás, antes de que venga Cristo en Apocalipsis 13, mis hermanos, él tiene su propia Trinidad. Está el dragón, que es él, está la bestia y está el falso profeta o la bestia que surge de la tierra. Mis queridos, hay una relación allí en Apocalipsis 13 en esta falsa Trinidad. Así como Cristo se relaciona con su Padre, mis hermanos, así también el dragón, la bestia y la otra bestia que sube de la tierra se relacionan de tal manera que imitan la misma Trinidad de Dios. Por ejemplo, una de las bestias tiene una herida de muerte que es sanada y se le llama resurrección. Mis queridos hermanos, allí está imitando la resurrección de Cristo Jesús. De tal manera, mis hermanos, es la relación de la Trinidad falsa en Apocalipsis 13, de que ellos se relacionan de esa manera. Satanás es un experto engañador. Y por eso, mis hermanos, engaña al mundo entero. Redobla sus esfuerzos cuando se ve amenazado por el mensaje de los 3 ángeles que será predicado, bautizados con el Espíritu Santo. Oh, mis queridos hermanos, esta bestia no solamente falsifica la posición de Jesús en la deidad, sino que también se acredita, mis hermanos, tales autoridades como la misma autoridad de Cristo. Exige, mis hermanos, exige adoración, exige también lealtad. Pero él lo hace a diferencia de Cristo obligadamente, a base o amenaza de muerte. Yo quiero aclarar algo aquí para aquellos que están viendo esta transmisión. Lo más importante no son los animales o las bestias, sino es la falsificación de la Trinidad real, la falsificación de la Trinidad falsa aquí en la tierra. Es la falsificación lo que es importante. Nuestro enfoque no son las bestias, sino son la relación, el papel que juegan ellos como una falsa Trinidad. El dragón falsifica a Dios, o sea, imita a Dios el Padre. La bestia que sale del mar se asemeja como al Hijo de Dios. Y la bestia que sale de la tierra falsifica también a el Cordero, o sea, también actúa de tal manera que también se hace parte de la Trinidad. Oh, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo también es falsificado. Y como el Espíritu Santo, mis hermanos, es el que nos va a acompañar en medio
de las grandes crisis, bautizando a su pueblo con el Espíritu Santo, la lluvia tardía, el Espíritu Santo, mis hermanos, también será falsificado de tal manera de que engañe al mundo diciendo que ellos son la verdadera Trinidad aquí en la tierra, que ellos tienen la autoridad aquí en la tierra. Y mis hermanos, escuchen bien, la primera cosa que hace Satanás para imitar la obra del Espíritu Santo es que hace descender fuego del cielo, así falsificando un derramamiento del Espíritu Santo como en el día de Pentecostés. De tal manera, mis hermanos, como leí al principio, hace descender fuego del cielo que engaña a los moradores de la tierra. Capítulo 13, versículo 13 y 14. Y hermanos, allí está una falsificación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cómo vino en el día de Pentecostés? Como fuego. Descendió a manera de fuego y reposó sobre los discípulos. Mis queridos hermanos, ¿se dan cuenta ustedes? Satanás llevará a cabo un falso reavivamiento, de tal manera, mis hermanos, que el mundo será engañado. Será un falso Pentecostés que intenta confundir al pueblo de Dios. Porque recuerden ustedes, hay un verdadero Pentecostés que va a ser derramado sobre el pueblo de Dios. La lluvia tardía, el Espíritu Santo. Pero también Satanás, viendo eso, dice, yo voy a traer mi propio derramamiento y de un reavivamiento falso. La estrategia de Satanás, viéndose él ya desenmascarado o amenazado, mis queridos hermanos, la estrategia de él es falsificar la obra de Dios y el uso de la fuerza, tratando de compeler por medio de la intimidación y la persecución que el mundo le adore. ¿Se dan cuenta ustedes que lo primero que él hace es imitar un reavivamiento? Mis queridos hermanos, eso no ha sucedido todavía. Eso no ha sucedido todavía. Cuando ya esté claro que el mundo se le está dando la opción por estos tres poderes, por Satanás, la primera y la segunda bestia, entonces, hermanos, el pueblo de Dios, bautizado con el Espíritu Santo, predicará para desenmascarar al enemigo de Dios, al que está engañando al mundo. Mis hermanos, en esta estrategia Satanás reacciona con su propia Trinidad y con su propio reavivamiento falso. Qué tremendo, ¿no es cierto? Hará tremendos milagros. Satanás, mis hermanos, ahora produce un engaño tan refinado, casi a la perfección, porque trae la imitación del Espíritu Santo, con el fin de que las personas sean incapaces de discriminar o de determinar cuál es el lado correcto o saber si es Cristo o Satanás. Mis hermanos, las cosas efectivamente no serán lo que aparentan. Y es ahí el gran engaño, el último gran engaño que Satanás traerá sobre este mundo. Este mensaje es importante, hermanos. No porque ya está sucediendo, sino porque va a suceder. Yo no sé cuándo Cristo viene. Yo no estoy poniendo fechas. Lo que sí les puedo decir es que estamos viendo las señales que se van a dar, que van a desencadenar para que el mundo, para que Satanás ponga al mundo en esta condición de Apocalipsis 13, lleno de angustia, lleno de miedo, donde Satanás y estos sistemas políticos religiosos en el mundo, guiados por Satanás, tomarán un control, hermanos, de las masas de todo el mundo y determinarán quién puede comprar o quién no, quién puede vender o quién no.
Forzará, mis hermanos, el enemigo de Dios, engañosamente haciéndose pasar como Dios, imitando a Cristo de tal manera que será difícil distinguir aquello que es verdadero o falso. Pero hay un mensaje de advertencia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 a 10, el mensaje de los tres ángeles hablan directamente en contra del engaño de Satanás. Dios, mis hermanos, tiene la intención de desengañar, desenmascarar a Satanás. Y el mensaje del tercer ángel tiene que ver con eso. Nos dice el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14, 9 al 10, nos dice, si alguno adora a la bestia, el tercer ángel dice, y a su imagen, clamando a gran voz, imagínense ustedes, es un mensaje urgente, que el mundo lo debe de escuchar. Dice, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios. Mis queridos, pero aquí Satanás entonces, ahora, no solamente hace descender fuego del cielo, no solamente, mis hermanos, causa de que un falso reavivamiento se lleve a cabo y causa que la gente se quede, wow, sí, aquí está el reavivamiento. Mis queridos hermanos, ahora realiza el segundo gran engaño. Escuchen bien. El primero fue traer un reavivamiento falso, una imitación del Espíritu Santo que hace descender fuego del cielo, así como en el día de Pentecostés descendió fuego del cielo. Ahora, la segunda reacción, el segundo engaño que Satanás realiza de los tres es el siguiente, Apocalipsis 16, 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, o sea, la tercera bestia de Apocalipsis 13, aquí está la falsa Trinidad, dice que sale de la boca de ellos tres espíritus malignos que parecían ranas. Mis queridos hermanos, ¿saben ahora lo que está haciendo aquí Satanás? Nos dice de que salen tres espíritus a manera de ranas. Y mira lo que dice el versículo 14 de Apocalipsis 16. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas. Apunta a eso. Hacen señales milagrosas y salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Con esas señales milagrosas, mis hermanos, engañan una vez más al mundo entero. Lo mantienen, mis hermanos. Satanás es astuto. Satanás es astuto. Porque con el primer engaño de que hace descender fuego del cielo, que imita el Pentecostés, un revivamiento falso, ahora salen estos tres demonios, tres espíritus de demonios que hacen señales milagrosas. ¡Ay, Dios! Mis hermanos, y engañan al mundo entero. ¿Sabes? Dice que son a maneras de ranas. Dice el comentario adventista bíblico, comentando de este capítulo, nos dice sobre los espíritus de demonios que salen de esta falsa Trinidad. Nos dice aquí que salen con el propósito de confirmar el poder y la autoridad de esta falsa Trinidad. Estos milagros, hermanos, son manifestaciones sobrenaturales de varias clases porque son causados por Satanás, obrando mediante diversos instrumentos humanos. Y logra unir al mundo con el propósito de exterminar a los que constituyen la única barrera y amenaza que se opondrá a su dominio indiscutido sobre la humanidad. Mis hermanos, estos tres espíritus de demonios son actuaciones sobrenaturales. Son demonios que ahora se manifiestan humanamente o
poseen a seres humanos de tal manera para traer oposición al mensaje amenazante de los 3 ángeles que está siendo predicado por el pueblo de Dios. Escuchen estas escenas, hermanos. ¿Por qué estos son demonios a manera de ranas? ¿Y por qué hacen milagros estos demonios? Mis hermanos, a maneras de ranas nos recuerda, ¿saben? Al libro de Éxodo, cuando Moisés, liberando al pueblo de Israel, fue una de las plagas, fue la tercera plaga, las plagas de las ranas. ¿Y por qué las plagas de las ranas? La plaga de las ranas, mis hermanos, fue la última plaga, o sea, la última que los magos de Faraón fueron capaces de duplicar. La primera plaga la duplicaron, la segunda y la tercera también. Pero mis queridos hermanos, las ranas son el último engaño en el libro de Éxodo, y estas estaban por todos lados. Pero de allí en adelante ya no pudieron imitar ninguna de las señales. Y como estas ranas que se consideraban, hermanos, se consideraban dioses para ser adorados del pasado, ahora estaban en todo lado. Y estas tenían un trasfondo, mis hermanos, espiritista, de posesión demoníaca. Y es allí, mis hermanos, que estos 3 espíritus a manera de rana salen y hacen señales milagrosas. Mis hermanos, los espíritus de los demonios en ese entonces son sueltos de tal manera sin límites para engañar al mundo entero, pero no se manifiestan tal como son, como demonios, sino que se manifiestan de una manera, hermanos, que los demonios pareciesen ser, que están de parte de Dios, pareciesen ser mensajeros de parte de Dios, y hacen milagros. Y mis queridos hermanos, ¿saben? Aquí Satanás envía a estos 3 demonios, espíritus de demonios, en un símbolo de 3, para imitar también, mis hermanos, o contrarrestar el mensaje de los 3 ángeles. ¿Se dan cuenta ustedes? Dios tiene a su mensaje que viene del cielo, de la Trinidad verdadera, 3 ángeles. Pero Satanás ahora engaña al mundo con espíritus de demonios, y también él utiliza el número 3. De tal manera, mis hermanos, se desatarán los demonios y engañarán a la gente, que dice Apocalipsis 18, 2 al 4, ha caído la gran Babilonia, porque se ha convertido, escuchen bien, en morada de demonios, subrayen esa palabra, y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Apocalipsis 18, 23 nos dice, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Satanás, hermanos, llevará tal engaño a través del espiritismo, mis hermanos, que hará pensar y creer de que los muertos, ¿ok? Así como Saúl hizo con la pitonesa de Endor, cuando fue a buscar consejo y quería hablar con Samuel, que ya había muerto. Mis queridos hermanos, Saúl fue engañado con esos espíritus de demonios, de tal manera que los demonios tomaron posesión y formas de personajes conocidos de la Biblia como Samuel. Y Saúl fue engañado de tal manera que él pensó que era Samuel. Y no era. Era un espíritu de demonio, mis queridos hermanos. Y Saúl fue engañado y fue turbada su alma. Mis hermanos, Satanás llevará a cabo tales manifestaciones que engañará al mundo con el primer engaño, el primer sermón falso de Satanás y el primer sermón que Satanás predicó allá en el Edén. La primera mentira
de que el hombre no muere, que sigue vivo. Ese es el gran engaño, mis hermanos, que Satanás utilizará trayendo manifestaciones sobrenaturales. Por eso es la reacción de Satanás. Él suelta 3 espíritus a maneras de demonios para engañar a la gente, diciéndoles: los muertos aquí están y se están ahora aún manifestando. Mis queridos hermanos, la gente va a ser engañada como fue engañado Saúl. ¿Se dan cuenta ustedes de esa gran mentira de Satanás? Dios le dijo a Eva y a Adán: de todo árbol pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que la serpiente, Satanás, le dijo a Eva? Le dijo a la mujer: no morirás. En otras palabras, tú puedes desobedecer y seguir viviendo. Puedes pasar de un aspecto físico a un aspecto espiritual. El ser humano no muere, sigue viviendo y tú seguirás viviendo. Mis hermanos, todo esto era en contra de lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. Mis queridos hermanos, la gran mentira de Satanás, de que el hombre no muere, de que tú puedes hablar con tus muertos, que ellos pueden manifestarse, será el último de los más grandes engaños. Ay, Señor, y ese va a ser todavía más difícil de percibir. Mis hermanos, el único que le prometió a Adán y a Eva la vida en la desobediencia, dice el libro Conflicto de los Siglos, páginas 523, fue el gran seductor Satanás. Y la declaración de la serpiente a Eva en el Edén, de seguro que no moriréis, fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma. Y sin embargo, escuchen bien, esta declaración de Satanás ha fundado, mis hermanos, que funda la autoridad de él. Escuchen bien, Satanás, él dice que eso es su autoridad, de que la gente sigue viviendo aún desobedeciendo a Dios. Mis queridos hermanos, dice que esta mentira de Satanás repercute por los púlpitos de la cristiandad y es recibida por la mayoría de los hombres con tanta prontitud como lo fue para la humanidad a lo largo de todo este tiempo. A la divina sentencia, el alma que pecare, esa morirá, se le da el siguiente sentido: el alma que pecare, esa no morirá, sino que vivirá eternamente. Uno no puede, mis hermanos, menos que extrañar la rara infatuación con que los hombres creen sin más ni menos, sin más las palabras de Satanás, y se muestran tan incrédulos a la misma palabra de Dios. Mis hermanos, esto que el ser humano sigue viviendo y que se manifiesta y que puede hablar tus muertos, la teoría de las penas eternas de un alma que vaga, constituye la falsa doctrina del vino de las abominaciones de Babilonia, la cual ha dado a tomar a todas las naciones. Oh, mis hermanos, pero el pueblo de Dios ha sido claro en este aspecto. Satanás engañará de tal manera con el espiritismo que hará tremendos milagros, incluso hará imitar a grandes hombres, personajes, mis hermanos, así como Saúl con Samuel. Así de tal manera será el engaño. Mis queridos hermanos, Dios creó al hombre. No voy a pasar aquí el tiempo esta noche, no puedo profundizar porque el tiempo está, ¿verdad?, cortándose. Pero Dios, hermanos, creó al hombre. Nosotros sabemos cómo lo creó.
Satanás engañó con esa mentira. Él es homicida. Él mató al hombre. Lo mató con el pecado. Y mis queridos hermanos, que la muerte no existe, sino que solo se pasa de un estado físico a un estado espiritual. Satanás es el que ha hecho creer al ser humano esta gran mentira de que el hombre puede seguir viviendo y que aún después de haber pecado, mis hermanos, si es bueno, sigue viviendo allá en el cielo, o que si es malo, allá sigue viviendo en el infierno, pero el hombre nunca muere. Así que, mis queridos, esto es el gran engaño, el segundo gran engaño que Apocalipsis capítulo 16 nos dice, que los espíritus de demonios hacen señales milagrosas de tal manera, hermanos, que engañan al mundo entero. Oh, mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Dios el Padre dijo a Adán, pues del polvo eres. ¿Y a dónde le dijo que iba? No le dijo, vas a ir al cielo o vas a ir al infierno. Le dijo, pues polvo eres y al polvo volverás. Nosotros sabemos, hermanos, cómo Dios creó un alma. Génesis capítulo 2, versículo 7, pues formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre, mis hermanos, después de que lo formó del polvo y ahora sopla el aire de él, llega a ser un alma viviente. Un alma es un ser vivo. Un alma, mis hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, es la unión del cuerpo, del barro y del soplo de Dios. Y ahora unido, mis hermanos, unidas estas dos cosas, se transforma en un alma viviente. La palabra de Dios es clara, que los que mueren, mis hermanos, nada saben. Job capítulo 14, versículo 21 y 22. Así los mortales cuando se acuestan no se vuelven a levantar. Mientras existe el cielo no se levantarán los mortales ni se despertarán de su sueño, dice Job 14, 12 y 21. Sus hijos reciben honores, él no lo sabe. Si se les humilla, él no se da cuenta. La palabra de Dios es clara en relación al estado de los muertos. Salmo 115, 17 dice que los muertos no alaban al Señor, ninguno de los que bajan al silencio. Hermanos, mis hermanos, habrá comunicaciones con espíritus como parte del engaño de Satanás, que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que quieren rechazar a la Trinidad falsa. Y afirman, mis hermanos, que hay que obedecer a las leyes del país antes que obedecer a Dios. Lamentarán la gran maldad que existe en el mundo y apoyan al falso reavivamiento que se estará llevando a cabo por todos lados, y llevará de tal manera, mis hermanos, que engañarán estos personajes, estos espíritus ahora manifestados, demonios manifestados como hombres. Nos dice el conflicto de los siglos que crearán una gran indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Conflicto de los siglos, página 648, es lo que acabo de leer. Eso sucederá. Los demonios, mis hermanos, se manifestarán de tal manera que declararán que Dios los envió. ¿Se dan cuenta ustedes el segundo gran engaño que Satanás levantará? Este será tan difícil de poder calcular o percibir. Satanás ha estado, mis hermanos, preparando desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. Y lo hace, hermanos, con la misma afirmación que él le hiciera a Eva en el Edén. No morirán. Mira, aquí estamos nosotros. Ellos dirán, manifestándose estos demonios, como grandes quizá personajes bíblicos, personas conocidas. En el día, mis hermanos, en aquel día
poco a poco Satanás está preparando el camino para su obra maestra de la seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora, mis hermanos, Satanás no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Conflicto de los siglos, página 618. Mis hermanos, este será uno de los más grandes engaños que Satanás lanzará. Oh, el tiempo ya se me acabó, hermanos. ¿Saben cuál es el tercer engaño? Si me tienen paciencia, me tendrán paciencia para comentarles el tercer engaño, hermanos. El último gran acto o gran engaño capital será el engaño, mis hermanos, más terrible de todos. El primer engaño fue, como lo vimos, que derrama, ¿verdad? Hace descender fuego del cielo, símbolo del Espíritu Santo, trae un falso reavivamiento, y las religiones de todo el mundo dicen, estamos experimentando reavivamiento. Número 2, después de imitar al Espíritu Santo de una manera falsa. Número 2, mis hermanos, el espiritismo, demonios, mis hermanos, trayendo el mensaje del espiritismo, demonios manifestándose, engañarán al mundo. Número 3, el acto capital que engañará a muchas personas será la imitación de la segunda venida de Cristo Jesús. Mateo 24, versículo 23, Jesús mismo lo dijo. Entonces, cuando alguien les dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, no lo creáis. El libro Conflicto de los Siglos, página 682, dice que el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo. Hace mucho tiempo, mis hermanos, que el mundo está esperando el advenimiento del Salvador. Pues ahora bien, el gran engañador simulará que Cristo ya ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrante, parecido a la descripción del Hijo de Dios, como lo describe en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 13 al 15. Satanás, mis hermanos, se rodeará de tal gloria, mis hermanos, que los mortales, los hombres, quedarán vislumbrados, quedarán asombradísimos. El grito de triunfo, mis hermanos, por el engaño que él causará, repercutirá por los aires. Miles de personas dirán, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Y el mundo se postrará en adoración ante él, mientras levantará las manos y pronunciará a él una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando él estaba en la tierra. La voz de Satanás será suave y acompasada, aunque llena de melodías. Y en un tono amable Satanás hablará y enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia. Mis hermanos, curará las dolencias de muchos, y luego, en su carácter de Cristo, asegura, mis hermanos, que se ha cambiado la adoración a Dios. Oh, mis hermanos, allí Él introduce y reafirma la corona de su pretensión, la adoración en un falso día de reposo. Mis queridos hermanos, declara como enemigos el día de Dios. Declara como enemigos al pueblo de Dios que predica el mensaje de los tres ángeles. Satanás tomará el campo y personificará a Cristo. Y entonces, mis hermanos, levanta él una tremenda persecución. Hará que el mundo se vuelva en contra de los hijos de Dios. Voy a hablar uno de estos temas, hermanos, y no lo hago por el tiempo hoy.
sobre el verdadero día de reposo y el falso día de reposo. El día de reposo el sábado, mis hermanos, y el falso día de reposo. Nosotros vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la diferencia entre adorar el séptimo día y el primer día de la semana? Mis queridos hermanos, Satanás vendrá para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Asevera ser Cristo, que Él ha venido ya por segunda vez y pretende ser el gran médico misionero. Hará Él mismo bajar fuego del cielo en presencia de los hombres como para probar que es Dios. Debemos de mantenernos firmes, protegidos con las verdades de la Biblia, mis queridos hermanos. El mensaje de los tres ángeles tendrá y cobrará sentido, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios desenmascarará al enemigo con estos tres mensajes. Apocalipsis 18, 2 al 4. Mis hermanos, Dios no deja que el mundo sea engañado completamente. No permite, sino que el pueblo de Dios, a través del mensaje de los tres ángeles, predica y dice: salgan de ella, salgan de Babilonia, de todo ese sistema de confusión falso. Está guiado por el espíritu de Satanás. Mis hermanos, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. Oh, mis hermanos, y miles saldrán de las filas para unirse al pueblo de Dios, para unirse a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12, Apocalipsis 12, 17. Mis queridos hermanos, allí está los tres grandes engaños que Satanás traerá al mundo, descendiendo fuego del cielo, imitando al Espíritu Santo de una manera falsa, trayendo un falso revivamiento. El segundo gran engaño, mis hermanos, estos tres espíritus a manera de ranas, que son los demonios manifestándose, diciendo que el hombre no muere, que ahora están aquí, así como Saúl platicó con Samuel, supuestamente que era un demonio manifestado, encarnado. Así vendrán, mis hermanos, mensajeros, hombres que dirán, se manifestarán y el mundo será engañado. Y número 3, Satanás imitará la segunda venida de Cristo Jesús. Oh, hermanos, debo de concluir. Todo esto para decirles que estos son los cuadros que se avecinan. Estas serán las escenas que estarán en juego. Pero yo quiero decirte, nuestro enfoque, mis hermanos, no está en la crisis venidera. Nuestro enfoque estará, como dice Apocalipsis 12, 11. Y los que confían en el Señor, hermanos, los que depositan su confianza en Jesús, los que estarán bautizados con el Espíritu Santo, dice Apocalipsis 12, 11, que ellos vencerán por medio de la sangre del Cordero. Amén. La sangre del Cordero. Vencerán, hermanos. Y dice que vencerán por la palabra del testimonio de ellos. Y no menospreciaron sus vidas. Sus vidas hasta la muerte. Oh, mis queridos hermanos. Mateo 24, 13 lo dijo. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tú y yo debemos de perseverar hoy en día en el nombre de Cristo Jesús. Seamos bautizados con el gran derramamiento, mis hermanos, de la lluvia temprana para recibir la lluvia tardía, para ser sellados por Dios y podamos pasar esas crisis que se avecinan. Pero, mis hermanos, esto no nos debe de sorprender. Yo he venido ya con 10, 11 mensajes a ustedes y los mensajes los pueden encontrar aquí en Pastor Carlos Acosta, la página de Facebook de mi ministerio, el Ministerio Pastoral. Y en YouTube, ahí están todos mis sermones de esta serie. ¿Sabes? Los mismos discípulos de Cristo fueron perseguidos. Pero Jesús les dijo que ellos iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. No debemos de temer. Ahora, yo no los quiero alarmar, no les quiero causar, que el miedo que se avecina. No, de ninguna manera. Mi deseo y mi propósito es que tú y yo hagamos lo mismo que hicieron los discípulos.
que seamos bautizados con el Espíritu Santo, porque es por medio del Espíritu que perderemos todo temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de valor. Y no es con espada, no es con ejército, mas es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y el pueblo de Dios será acompañado, mis hermanos, con el Espíritu Santo sobre ellos y en ellos. De tal manera, mis hermanos, que la vida de Cristo estará desarrollado en ellos. ¿Y por qué creen que Satanás teme tanto al pueblo de Dios en los últimos días? ¿Por qué creen que Satanás imita al Espíritu Santo haciendo descender fuego del cielo? Porque él ve el poder verdadero del Espíritu Santo en la vida del pueblo de Dios. Oh, no hay nada más que Satanás teme que una iglesia que esté débil, que esté llena, bautizada del Espíritu Santo. No hay nada más que Satanás le tema que eso. Mis queridos hermanos, enfrentaremos el momento, como dijo Pedro y Juan. Es menester obedecer a Dios primero, antes que a los hombres. Tendremos valor. Hoy quizá tú puedas sentir un poco de temor, pero sabes, es porque todavía necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Mis hermanos, voy a venir en una nueva transmisión, pero voy a preparar los próximos sermones que me corresponden de esta serie. Preparé 11, gracias a Dios, y los pude compartir con ustedes. Todavía no he terminado, pero sí voy a pausar en algunos días porque voy a preparar ahora la segunda parte de esta serie, donde vamos a ver ya específicamente los eventos y cómo estos se van a ir desarrollando. Oh, mis queridos hermanos, vean por favor los sermones en el Facebook, aquí Pastor Carlos Acosta, allí quedarán mis sermones. Vayan a mi página, pónganle like para que reciban todas las notificaciones cuando estemos en vivo otra vez. Mis queridos hermanos, o vayan a YouTube. La página de YouTube es Pastor Carlos Acosta, todo deletreado para que ustedes puedan ver los sermones y los puedan compartir. Mis hermanos, Cristo viene pronto, prepárate, amén. Así le he llamado yo a esta serie. Prepárate, Cristo Jesús viene pronto. Y es mi deseo y mi intención que tú y yo continuemos en esa preparación. El día de mañana a las 10 de la mañana por mi página, Pastor Carlos Acosta, voy a estar predicando un mensaje muy importante. Los que nos encontramos a las fronteras, ¿verdad?, de la Canaán terrenal, de la Canaán celestial. Y a las 11 de la mañana por mi mismo canal vamos a tener algo muy especial. Una manifestación del Espíritu Santo tan especial que es a través del bautismo. Claro que sí. Mañana vas a ser testigos. Van a ser testigos de cómo el Espíritu Santo está tocando la vida de muchas personas hoy en día. Y cómo la iglesia Emmanuel Anaheim y la Habra, Seventh-day Adventist Church, ahí en la Habra, California, están trabajando, mis hermanos, para la honra y gloria de Dios, trayendo almas para el Señor. Oh, mis hermanos, el Espíritu Santo está siendo derramado y yo lo estoy viendo. Así que por favor mañana a las 10 de la mañana sintonicen mi página Pastor Carlos Acosta, y si quieres recibir las notificaciones en vivo, hazle like. Yo ya he enviado muchas notificaciones a muchas personas, no le han hecho like a mi página. Por lo tanto, háganle like para que reciban las notificaciones. Mis hermanos, me despido de ustedes esta noche, después de haber compartido con ustedes este mensaje, el último engaño de Satanás, que viene en 3 maneras. La gloriosa segunda venida de Cristo Jesús será pronto, y el pueblo será vencedor, y yo sé que tú y toda tu familia allí estarán, juntamente con mi familia también. Mis hermanos, nos vemos el día de mañana, y de allí regresaremos después, hermanos, para poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, eterno Dios, por la oportunidad que nos das de poder compartirla, Señor. Gracias, eterno Padre, porque has hablado claramente, Señor, esta noche. Oh, eterno Dios, hemos sido advertidos, hemos visto
lo que vendrá muy pronto. Dios, bendice a tu pueblo, bautízalo con el Espíritu Santo, séllalos, Señor, y bautízalos con la lluvia tardía para poder entrar a esos momentos, Señor, gloriosos cuando estos se manifiesten. Por lo tanto, esta noche ayúdanos a tener un descanso en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos. Gracias. Que Dios les bendiga.